Hola, mi nombre es Valeria Pacheco Santos. Estoy cursando la materia Sistemas y Teorías en Psicología en la Universidad Tecnológica de México, UNITEC, con el doctor Víctor Enrique Solís Sosa. El tema que voy a tratar es el funcionalismo. Para empezar, debemos de conocer cuáles son sus orígenes. El funcionalismo es una rama de la psicología que surgió en Estados Unidos durante el siglo XIX. Enfatizó en el empirismo y el pensamiento racional. El funcionalismo se interesó por la manera en la que funciona la mente y por sus capacidades, en lugar de por los procesos de pensamiento. El funcionalismo surgió en un primer momento como una respuesta directa al estructuralismo, que era la corriente predominante en esa época en el campo de la psicología. En un principio, se basó en la teoría evolucionista de Charles Darwin, además de estar muy influenciado por las ideas de William James, que iré profundizando al paso del video. El funcionalismo fue una de las primeras corrientes que intentaron unir la teoría y la práctica en una misma disciplina, aunque nunca llegó a transformarse en una rama completa dentro de la psicología. Sentó las bases para muchos movimientos posteriores, entre los que destacan el conductismo y la psicología cognitivo-conductual. En sus antecedentes filosóficos nos encontramos con tres posturas, que es el empirismo, el pragmatismo epistemológico y la teleología. En el empirismo inglés tenemos dos autores, como lo es John Locke y David Hume. John Locke mencionaba que el hombre es tabula rasa, quiere decir que el hombre no tiene ideas o principios innatos. Todas sus ideas y conceptos los adquiere de la vida y de la experiencia. David Hume, otro de nuestros autores del empirismo inglés, mencionaba que de lo único que podemos estar totalmente seguros es de lo que pasa por nuestros sentidos. Por ejemplo, si un árbol cae en un bosque lejano y ningún ser humano se encuentra allí, ¿hace ruido al caer? No sabemos si hace ruido o incluso no sabemos si el árbol cayó, puesto que no pasa por nuestros sentidos. Eso quiere decir que para nuestra percepción no existe. El pragmatismo epistemológico, en este su autor es William James. Pero, ¿qué es el pragmatismo? Como lo dice la palabra, es lo práctico, lo que sirve para algo. Es decir, la verdad tiene que ver más con qué tan práctica es que con qué tan real es. Y por último tenemos a la teleología, que ésta se encarga de el para qué sirven los fenómenos. En sus antecedentes científicos tenemos dos aspectos, que es la selección natural y la adaptación. La primera es la selección natural. Cabe recalcar al autor Charles Darwin. Esta marca la idea de que hay un proceso biológico a partir del cual los miembros de una especie, que son los más aptos, son los que van a sobrevivir y podrán pasar su información genética a la siguiente generación. William James retoma esta idea con las conductas que nosotros tenemos, son las que seleccionamos para sobrevivir. La segunda, que es la adaptación, igual de la teoría de Darwin, menciona que los organismos estamos adaptados a nuestro medio ambiente. Nuestras conductas están a servicio de la adaptación. Algunas de sus características más importantes, cabe recalcar que William James la menciona como una ciencia natural. En su relación mente-cuerpo tenemos un monismo psicofísico antirreduccionista, es decir, mente y cuerpo son una sola sustancia, y no puedo reducir la mente al cuerpo ni el cuerpo a la mente. No puedo separar el proceso físico del proceso mental, es decir, forman una sola y única sustancia. En su relación innatismo y asociacionismo, tenemos que es un empirismo asociacionismo. O sea, tiene más peso lo innato, aquello con lo que nacemos, o lo adquirido, aquello que vamos adquiriendo con la experiencia. En esta postura del funcionalismo es claramente empirista y asociacionista, la tabula rasa que mencionaba anteriormente.
No venimos con nada al mundo, sino que lo vamos adquiriendo. La mente es fundamentalmente activa. Nosotros tenemos cierto grado de libertad que podemos ejercer. ¿El origen de la conducta está fuera o dentro del cuerpo? Es centralista, es decir, el origen de la conducta está en el interior del cuerpo. Su metodología, tenemos la introspección, es la reflexión sobre uno mismo, identificar cómo siento la emoción, qué me provoca esta emoción, qué hago cuando esta emoción está presente y la reflexión sobre los procesos de pensamiento. La observación es más que nada el observar un fenómeno presente, la reflexión sobre lo que este fenómeno en particular causa. Por ejemplo, si yo quiero estudiar un evento, debo de describirlo, hacer hipótesis y sobre todo observar. Tenemos su psicología comparada, que consiste en comparar, valga la redundancia, la conducta humana con la conducta animal y sacar conclusiones al respecto. William James, el autor más importante del funcionalismo. Para conocer acerca de este autor, cabe recalcar que era muy cercano a la biología. Cada vez que se adentra más a esta rama de la biología, encuentra un problema, ya que ésta no le da espacio para la libertad. Y pues no le gustaba esta idea, así que abandona un poco la biología y se pasa a la filosofía. Y para retomar estas dos, encuentra en la psicología que puede relacionar la biología y la filosofía para permitirle sostener ideas de Darwin y la idea de la libertad humana, es decir, su primera psicología estadounidense. Una de sus primeras propuestas son los elementos de un fenómeno psíquico. Se divide en tres, que es el estímulo, el procesamiento del estímulo y la respuesta conductual. El estímulo está presente en una situación activa. Esta posteriormente activará nuestros sentidos, se procesará la situación y como tercero daremos una respuesta conductual a esta situación. En su anatomía y fisiología, la estimulación pasa por las fibras aferentes, se procesa en el cerebro y como respuesta conductual por las fibras eferentes. En función, el estímulo, una sensación, pasará por el proceso de una reflexión y dará su respuesta conductual, un movimiento. En la toma de conciencia tenemos la percepción como el estímulo, se procesará con la intelección o comprensión y nuestra respuesta conductual será el impulso. En su teoría de la conciencia de James, menciona que es un instrumento para adaptarnos al medio ambiente, que nuestra conciencia es como un río que fluye constantemente, no como Wilhelm Wundt, que mencionaba que estudiar la estructura de la conciencia solo tomando una parte. Por eso, William James decía que es un río que fluye y que si tomamos una parte de ese río para estudiarla, ya no va a ser el mismo, puesto que ésta está en constante cambio. Para esto, tomo la frase de Heráclito de Éfeso: uno no puede bañarse dos veces en el mismo río, pues agua corre tras el agua. En su teoría del yo encontramos dos posturas: el yo conocedor o sujeto y el yo conocido u objeto. El yo conocedor es lo innato, como se mencionaba, una tabula rasa en el cual marcamos nuestra identidad. En el segundo, que es yo conocido, este es lo adquirido, el cual vamos formando conforme a nuestras experiencias y el cual está influenciado por el entorno. El cómo nos desenvolvemos en lo corporal, social, material y espiritual. Para poder explicar la teoría del hábito de William James, hago referencia a su siguiente frase: si algo valioso ha comprendido mi generación es que el destino de una persona se puede modificar modificando sus hábitos, en el cual podemos
aplicar el ejemplo de bajar de peso. Si la persona quiere modificar su destino, lo hará de acuerdo a sus hábitos. Si esta persona está propensa a ser diabética, entonces modificará su destino modificando sus hábitos alimenticios y de ejercicio. En esta teoría hace referencia a 4 puntos muy importantes. El primero son los reflejos, que son de primera naturaleza, los cuales menciona el autor que son los reflejos con los que nacemos. Por ejemplo, que el bebé se le acerca a sus labios la mamila e instintivamente, o sea, su reflejo es mover la boca a la dirección de la mamila para poderse alimentar. Es más el adaptarnos. El segundo es el aprendizaje por contigüidad, el cual tiene relación con el reflejo de primera naturaleza, el cual podría ser que el bebé relaciona su instinto por comer con la mamila y la toma acercándola a su boca. El tercero, que es formación de hábitos, es de segunda naturaleza, en la cual modificamos el hábito anterior por uno de contigüidad, retomando el ejemplo del bebé. Este ya no lo relaciona con la mamila. O sea, ya la mamila no es una comida para él, sino que ahora bebe de un vaso y come con cubiertos, en la formación de un nuevo hábito. Y por último, la libertad, que es la selección de hábitos. Con esta seleccionamos los hábitos y los podemos modificar, aunque sí lleva su tiempo, ya que se va formando en 21 días y aparte de eso, la voluntad que tenemos para cambiarlo. La teoría de la emoción de William James cuestiona el por qué sientes esa emoción, de dónde surge y cómo reaccionas a ella o por qué reaccionamos de cierta forma, en la cual participa nuestro organismo. De cierto modo, las emociones, como menciona James en sus características, es un monismo psicofísico antirreduccionista, o sea que mente y cuerpo son una sola sustancia. No es que las emociones partan de un solo lado, sino que viene de ambas, de mente y cuerpo. Las emociones son reacciones de la conciencia. James Baldwin, autor importante del funcionalismo, quien estudió con William James para su teoría del desarrollo del niño, se basó en su punto de vista genético, y esta se basa en su desarrollo psicológico que depende de la imitación. Todo lo que se adquiere por observación o imitación de ciertas conductas. Del ensayo y error, por ejemplo, que realizas una determinada tarea, cometes un error y lo vuelves a realizar hasta que lo logras. Otra aportación fueron sus líneas de desarrollo. Tenemos el desarrollo del pensamiento, que es lo prelógico, cuando aún no hay un análisis o un pensamiento lógico. Seguimos a lo lógico en una etapa en donde la persona ya lo analiza y ya aplica un pensamiento lógico para resolver determinadas situaciones. Y por último, el hiperlógico, que la persona adulta hace relación ya de un análisis, un pensamiento lógico, lo puede aplicar, incluso ya tiene una manera de ponerlo en práctica. En el desarrollo del yo, tenemos por parte lo que es el sensorio motriz. Es como el niño se ve a sí mismo por sus movimientos o sensaciones. El proyectivo podemos poner como ejemplo cuando el niño porta con él un muñeco o una cobija, que proyecta en este objeto sus emociones. Si su muñeco siente lo mismo que él, por ejemplo, si el niño está feliz, proyecta su sensación con el objeto, en este caso su muñeco. Y el eyectivo, en donde el niño ya identifica qué es lo que él siente y qué es lo que los demás sienten. Hace una diferencia entre estas sensaciones. El siguiente autor de la postura funcionalista es Dewey, quien hizo el aporte del arco reflejo, el cual se pensaba que podría ser la base del estudio del movimiento y la sensación.
Sin embargo, esta menciona que un estímulo manda una señal y esta va a la médula espinal y regresa una acción. Y por último, pero no menos importante, el autor funcionalista James Cattell, el primer psicólogo en utilizar y aplicar la palabra test psicológico. Este autor fue importante porque se dedicó al desarrollo de estos test psicológicos. Esto ha sido a grandes rasgos lo más importante de la postura del funcionalismo. Gracias.